Los capítulos del culebrón sobre el futuro de la fabricante de trenes Talgo siguen llegando y los últimos hablan de nuevas opciones para que no acabe en manos húngaras. Todo con la máxima incertidumbre y que recupera incluso la idea de fusión con CAF. El nuevo actor que se ha sumado es La Caixa, que al parecer estaría negociando con el gobierno una contraopa del 100% sobre Talgo con la condición de una fusión posterior con CAF. Negociación que sería con Criteria, el holding inversor de La Caixa, para que actúe lanzando una contraopa sobre ese 100% de Talgo que sea capaz de competir con la de la húngara Magyar Vagon, que recordemos recientemente hacía oficial su oferta de 620 millones de euros para hacerse con Talgo, oferta que el gobierno sigue más que reacio a aceptar por temas políticos y por perder actores estratégicos, quedando esta congelada, sumándose a otros capítulos recientes que involucraban a otros actores del sector como Stadler y que contamos en otro vídeo. El gobierno se ha opuesto desde el principio a la OPA húngara, al estar auspiciada por el gobierno de Viktor Orbán, e incluso con influencias rusas. Todo en un contexto donde, tras la reciente entrada en Telefónica, no son pocos los que piensan que se debería seguir la misma línea con otras empresas estratégicas y también entrar en el accionariado de Talgo con la suficiente fuerza como para ser partícipe del Consejo de Administración y, por tanto, tener voto ante el futuro de la compañía. Algo, eso sí, muy complejo, por lo que los movimientos del Ejecutivo, verbalizados por el propio ministro de Transportes días atrás, sería la de buscar un comprador español para hacer frente a esa oferta venida desde Centro Europa. Dicho comprador podría ser Criteria, que estaría dispuesta a aceptar este papel dentro del citado proyecto de fusión con la también vasca CAF y rescatar la vieja idea de constituir un gigante nacional del sector ferroviario. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Al parecer, a los responsables de CAF esta idea no les suena mal, habiendo manifestado varias veces su incapacidad de interés por entrar en la puja para hacerse con Talgo debido, entre otros motivos, a la subida del precio de las acciones que ha experimentado Talgo desde que se supo el interés de la empresa húngara. Pero sí lo podrían hacer si es con un actor intermedio como Criteria, según reconocían recientemente a OK Diario, una contraopa del holding de La Caixa que tendría que dirigirse al 100% del capital, similar a la de Magyar Vagon, y mejorar el precio de esta para ceñirse a la ley. Un movimiento que, como todo en lo bursátil y el mundo de los negocios, sería bastante complejo al estar Talgo en manos de varios grandes accionistas, incluyendo sociedades y fondos de inversión, y en un porcentaje alto en los propios trabajadores de la empresa, aunque al parecer los máximos responsables de La Caixa ven con buenos ojos la operación, que además ayudaría a la mejora de las relaciones con el gobierno. Si esta operación sale bien y desemboca en la citada fusión entre CAF y Talgo, regresaría la idea de crear un gigante del sector nacional, que además tendría presencia en todos los frentes ferroviarios, desde tranvías y metro hasta alta velocidad, incluyendo el creciente mercado de autobuses eléctricos, donde CAF está logrando un gran desarrollo. Un campeón nacional, como se diría antaño, que podría competir de tú a tú con otros mastodontes del sector como Alstom o las empresas chinas y poder lograr importantes pedidos y contratos en muchos países del mundo en el futuro. Todo esto llega en un contexto muy incierto para Talgo, aunque con cierto alivio, ya que tras los incontables retrasos de su modelo estrella, el Abril, y la multa de Renfe, que ha tensado mucho las relaciones, por fin parece que este esperado modelo de tren comenzará a circular el 21 de mayo y que la totalidad de los 30 trenes comprados por Renfe llegarán en el calendario previsto. Los 15 primeros ya estarían disponibles o a punto y el resto lo estarán en el segundo semestre. Un avance que podría significar un importante espaldarazo para la empresa, que tiene puestas muchas esperanzas en dicho modelo para futuros pedidos alrededor del mundo. Desde luego Talgo sigue dando noticias y parece que seguirá siendo así durante bastante tiempo, por lo que seguiremos atentos ante este futuro todavía con tantos interrogantes para seguir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.